Ya está grabando la sesión, así que bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión o a vuestra primera sesión, perdón, de la asignatura Complementos para la Formación Disciplinar. Es un placer recibiros aquí a todos y a todas y también debo deciros que no solamente estoy yo, hay dos Pablos Díaz, ¿verdad? El segundo Pablo Díaz, en este caso es mi compañera la profesora Eva María Ferreras, que también va a ejercer en esta clase, también va a ser profesora en esta clase. Eva, creo que no puedes conectar la cámara, ¿no? No, no hay manera, ¿no? Espera, A ver, ahí está, sí. estupendo. Aunque ponga Pablo Díaz, es Eva María Ferreras, así que Eva, si te quieres presentar rápidamente al alumnado. Bueno, pues yo solamente, pues lo mismo que Pablo, daros la bienvenida a esta asignatura que voy a compartir con Pablo. Él os dará la mayoría de las clases, yo solo las clases complementarias, pero bueno, estoy encantada de estar aquí. Esta asignatura es muy bonita. Aquellos que venís de la rama de comunicación, de publicidad o de cualquier otro ámbito, os va a encantar la asignatura. Es muy bonita. Pablo la va a dar espectacular. Vamos a aprender un Eso montón todos espero. con él. Y nada, para lo que me necesitéis, pues aquí estoy. Genial, pues muchísimas gracias, Eva. Con Eva sí que vaya a aprender muchísimo. Así que Gracias, bueno. Pablo. No solamente con las clases complementarias, como ha dicho, sino que también ejerce labores de correctora. Por lo tanto, bueno, pues nos tocará a los dos, depende del grupo y estarán ahí muy mezclados, pero nos tocará a alguno de los dos corregiros también las actividades. Por lo tanto, bueno, pues bienvenida a la asignatura, Eva, y Gracias. bienvenidos y bienvenidas a todos y todas vosotros. Es un placer, desde luego, estar aquí un curso más. Son 4 años ya con UNIR, 3 con esta asignatura. Y la verdad es que muy contento, muy feliz. Mi nombre, como podéis ver ahí, es Pablo Díaz Morilla. Y como os digo, llevo 4 años en UNIR. Voy a hacer una presentación muy cortita de mi currículum para no aburriros, pero bueno, por lo menos para que me conozcáis y para que sepáis quién os habla aquí a través de esta pantalla, ¿no? Como os digo, me llamo Pablo Díaz, soy doctor en comunicación por la Universidad de Málaga y, bueno, en este caso por la Universidad de Málaga, Universidad de Huelva, Universidad de Sevilla y Universidad de Cádiz, porque es un doctorado interuniversitario. Y mi tesis trató del emplazamiento de producto y el branded content aplicado al teatro, que es un campo que me encanta y que también, bueno, también me dedico a él de manera semiprofesional ese. Pero sobre todo mi día a día en la docencia, trabajo como profesor universitario en UNIR, como os digo, a tiempo completo desde hace 3 años ya y 4 con ellos, tanto de director de TFM. Ojalá el día de mañana me toque ser director de TFM de alguno de vosotros, alguna de vosotras, seguro que sí. Y como os digo, pues llevo dedicado a la docencia universitaria en UNIR 4 años, pero desde hace ya muchísimos años. 18 años dedicado a a la docencia universitaria, 19 ya, si no me fallan mucho los cálculos, en distintos centros británicos, españoles, en EADE en Málaga, en la Universidad de Málaga también, donde también imparto alguna clase de máster. Y bueno, pues en UNIR, aparte de en este máster, también imparto clases en el de teatro, en el de guión y también dirijo TFMs, aparte de en este máster, en el de innovación educativa, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y en el de dirección de centros educativos. Por lo tanto, bueno, pues muy vinculado con UNIR y encantadísimo de ello y muchos años dedicado a a la docencia y especialmente a la docencia universitaria, también a la dirección universitaria. Durante casi 12 años dirigí unas enseñanzas artísticas superiores, que como sabéis son equivalentes a todos los efectos a grado, y son, bueno, pues los diseños, los artes dramáticos, todo esto va por enseñanzas artísticas superiores, que a nivel legal son 240 créditos europeos también, son igual que unos centros universitarios, solo que no pasan por universidad, pero a todos los efectos pasan por las consejerías de educación en lugar de por universidades. Por lo demás, a todos los efectos, pues posibilidad de máster posterior, posibilidad de doctorados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué más hago? Pues hago muchas cosas. Dirijo, como os digo, también, bueno, pues he trabajado muchísimo en Publi.
He hecho muchas campañas publicitarias, tanto a nivel de guión como de lo que viene a ser la dirección de las campañas. En diseño no me veréis nunca, y lo vais a comprobar con mi PowerPoint, no me veréis nunca diseñando, pero por lo demás, bueno, pues grabando, dirigiendo y escribiendo sobre todo publi. Es algo que hago o que hacía hace tiempo ya que no le meto caña a eso con relativa frecuencia. Y también escribo para audiovisuales, como os digo, como guionista audiovisual, he hecho algunas cositas y sobre todo como dramaturgo en teatro. Tengo varios premios teatrales, bueno, pues la Asociación de Autores de Teatro de España, el Buero Vallejo, bueno, que hago cositas de teatro y que sobre todo lo tomo como un hobby, pero es muy bonito para mí y bueno, pues sigo con ello y soy selector de proyectos para las convocatorias municipales de aquí de mi ciudad, de Málaga, y, y estoy muy vinculado bueno, con el mundo teatral en general, sobre todo a través de la compañía con la que curro, que son Feel Good Teatro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más os puedo contar de mí? Bueno, como ya sabéis, soy doctor en comunicación, os lo he dicho, pero no he dicho que estudié comunicación audiovisual. Y por supuesto, pues tengo también el máster de formación del profesorado, como no podía ser de otra manera al estar aquí dando clase a vosotros y a vosotras, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Que me encanta esta asignatura. Como os ha dicho Eva, es una asignatura que me parece preciosa. Me parece, bueno, pues una auténtica maravilla porque realmente es una asignatura que a mí cuando me la ofreció unir me dijeron, ¿tú has dado clases de audiovisuales? Y digo, sí, la verdad es que un montón a nivel de grado, desde primero hasta cuarto, y me dijeron, pues entonces te va a encantar esta asignatura, porque esta asignatura consiste, y yo honestamente intento hacerla cada vez más todavía así, consiste en dar recursos, aportaros herramientas para que el día de mañana, cuando deis una clase de cultura audiovisual de bachillerato, cuando deis un taller en la ESO relacionado con comunicación, cuando deis, ¿por qué no? Que sé que es una salida menos frecuente, pero también alguna asignatura de medios audiovisuales, por ejemplo, en enseñanzas artísticas superiores, para la que también sirve este máster. En fin, todas estas líneas pues que tengáis recursos, ¿vale? Esta asignatura es para que tengáis recursos o para intentar yo, y Eva, por supuesto, desde nuestra humilde tarea como docentes, intentar aportaros recursos para que tengáis siempre algo a mano y para que tengáis muchas herramientas con las que trabajar en asignaturas relacionadas con la comunicación y con el audiovisual. ¿Vale? Sé que los perfiles vuestros, a su vez, también nos van a enriquecer mucho. ¿Y por qué digo que lo sé? Porque ya os digo que este es mi tercer año impartiendo esta asignatura, que como sabéis es semestral, por lo tanto llevo ya pues 6 semestres con esta asignatura y la verdad es que es súper enriquecedora porque tenéis perfiles muy diversos. Yo sé que lleváis 2 clases juntos, por lo tanto, a lo mejor todavía no os habéis conocido mucho. Ah, no, perdón. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis juntos ya? No caigo yo. Soy ya incapaz de calcular. Ya os conocéis de sobra. Ah, desde el martes nada más. Vale, vale. Me dice Verónica desde el martes. Vale, Jesús también. Muy poquito, vale. Pues seguro que ya os habéis empezado a conocer, pero a mí me encanta esta asignatura porque hay perfiles de periodistas, de publicistas, de diseñadores, de gente de audiovisuales, bueno, de un montón de perfiles muy distintos, pero todos relacionados de alguna manera con la comunicación y por lo tanto, pues hay gente de animación, hay gente, bueno, de 1000 perfiles distintos, ¿no? Y eso a mí me parece que es muy enriquecedor para la asignatura y por experiencias previas, como os digo, pues al final salen trabajos chulísimos y salen actividades que son realmente enriquecedoras para todos. Por lo tanto, esta asignatura no os voy a decir que es la más fácil, porque tampoco es eso, pero sí que creo que es una que tiene un montón de posibilidades de disfrute en el sentido de que vamos a ver herramientas muy diversas y vamos a tener distintos recursos pues eso, para impartir clases en el futuro de comunicación, de cualquier tipo de comunicación, ¿vale? De una cultura audiovisual de bachillerato, un taller de la ESO, asignaturas de ciclos formativos, por supuesto, de imagen y sonido, etcétera, 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 ¿no? Enseñanzas artísticas superiores que os he dicho antes. Entonces, bueno, yo me doy por satisfecho si
alguno de vosotros alguna vez de repente tiene que dar una clase y de repente le han pillado a contrapié, que ostras, que no me haya dicho, me he hecho un lío con la jefa de estudios o con el jefe de estudios y no sabía que hoy lunes a las 4 de la tarde tenía clase y son las 3:30. Ay, me acuerdo de que Pablo me dio este recurso, me acuerdo de este ejercicio que hicimos en clase, me acuerdo de esto otro y por ahí pues que tengáis, como os digo, herramientas para salir al paso. Eso, esa es mi, bueno, evidentemente formaros todo lo que pueda, pero mi voluntad es que el día de mañana os acordáis de esta asignatura para echar mano de ese cajón desastre que vamos a meter muchos recursos y muchas herramientas para que nos sirva, ¿de acuerdo? Por eso la asignatura se llama complementos, porque complementa, creo, muy bien todo lo que es la formación disciplinar de la materia, ¿vale? Hacemos una pequeñísima encuesta. Escribís por ahí, pues yo publicidad, yo me dedico, yo estudié audiovisuales, yo estudié periodismo, yo ahora mismo soy periodista, trabajo en tele, lo que queráis. Yo soy diseñadora, bueno, más o menos a lo que os dediquéis cada uno y cada una de vosotros. Que tengo aquí el chat abierto, pero lo tenía un poco abandonado, que es interesante. Nos ha saludado Ángel, nos ha saludado Patricia, Héctor, Irene. Jorge, bienvenidos todos, Verónica. Y venga, a ver cómo va esa encuesta ya, que ya os veo aquí escribiendo. Editor de vídeo, Álvaro. Manuel, audiovisuales y publicidad. A ver, ¿qué más? Mateo, audiovisuales. Verónica, audiovisual también. Alejandro, audiovisual. Jorge, publicidad y relaciones públicas. La UMA, mira. A ver si no te he dado clase alguna vez. Grado en comunicación, nos dice Jacob. Audiovisual y trabajo en tele, María José, Nuria, periodismo y marketing, Leticia, licenciada en audiovisual, fotografía publicitaria, qué chulo, comunicación audiovisual y productora y realizadora Sara Isabel, Nuria, publicidad e imagen, bueno, mucha gente, comunicación audiovisual Mudena, con máster en gestión cultural, artista 3D, Jorge, productor musical, qué chulo, editor de audio y presentador de radio, Javier. Comunicación audiovisual y trabajo en radio, Ana. Bueno, un montón de audiovisuales, ¿no? Estoy viendo por aquí Laura también, Alberto, animación. Un poco random, nos dice Aina. ¿Por qué? ¿Por qué, Aina? No. Otro de comunicación audiovisual, Javier. Bienvenido, Javier, también. Y lo mismo Jesús. Ah, realizador de publi y de tele. También vamos a aprender mucho con Jesús. Y Irene también comunicación audiovisual. Y Ana María también, madre mía. Y foto también Ana María, estupendo. Madre mía, cuánta gente de audiovisuales. Esto no suele ser así. Grado de comunicación audiovisual también Naira, Clara, bueno, audiovisual también, cine en este caso, producción, perfecto. FP de imagen y sonido, María del Carmen, audiovisual, Ángel nos dice también, y me dedico a edición y motion graphics para marketing de videojuegos. Hombre, una periodista, Patricia, que no había ninguna hasta ahora, ¿no? Bienvenido también, Patricia. Otro de comunicación audiovisual, Pablo, bienvenido. Y FP de sonido, realización y cinematografía, nos dice Héctor. Y Aina, estudié Publi y Relaciones Públicas, pero he trabajado en comunicación empresarial. Bueno, muy bien. A la parte interna en los últimos años, recursos humanos, perfecto. Y bueno, Marta también es mitad periodista, mitad comunicación audiovisual, ¿no? Bueno, 100% las dos, pero ahí a tope, que teníamos nada más una periodista, Patricia, por ahora, y ya tenemos a Marta también. Yo también soy artista 3D. Anda, mira, ya tenemos dos artistas 3D, Jorge y José. Perfecto, estupendo. Dos periodistas, dos artistas 3D y una gran mayoría de comunicación audiovisual, realizadores, producción de cine. Bueno, ¿veis lo que os digo? Muy variadito, ¿no? Bueno, no sé si os habíais presentado ya en otra asignatura, pero a mí me gusta siempre, por lo menos ya que no os puedo conocer a fondo en esta primera clase, pues por lo menos hacer esta pequeñita encuesta para saber de dónde venís cada uno, cómo respiráis y ya os digo que como os comentaba, pues es realmente interesante luego ver los distintos perfiles en la aplicación de las actividades, de los recursos, de los debates que hacemos aquí en clase. Y Jorge nos dice, trabajo en una empresa, sí, como artista 3D, en una empresa que hace simuladores VR para centros de ciclo superior. Qué chulo, qué chulo. Muy bien, estupendo, una maravilla la variedad de trabajos que hay aquí, aunque es verdad que hay que decir que me ha sorprendido mucho la mayoría de comunicadores audiovisuales que hay por aquí, de graduados o licenciados en comunicación audiovisual, que ya os digo que en este máster somos muchos, evidentemente, pero nunca me he encontrado una mayoría tan demoledora como en esta clase. Muy bien, perfecto, pues
pues nada, vamos al lío, ¿no? Vamos a presentar un poquito la asignatura, ¿vale? Os cuento muy rápido y vamos a seguir de manera, bueno, pues que sea lo más útil y lo más práctica para vosotros. Y por supuesto, y una cosa en la que ya quiero insistir desde ya, por favor, que no sea esto solo yo hablando, ¿vale? El chat está para algo, me levantáis la mano, me decís, conectamos cámara y micro, en fin, que no sea esto, bueno, pues yo simplemente hablando y ya está, que es aburridísimo y que, bueno, que se os puede hacer eterno, pero yo prefiero que también de alguna manera vosotros intervengáis, me preguntéis, me digáis, porque desde luego si no, si esto es yo solo aquí hablando, es horrible. Así que voy a intentar hacer las clases todo lo amena que pueda. Pero echadme una mano también vosotros y vosotras, ¿vale? Cualquier cosita que se os ocurra y que creáis que es pertinente, pues por supuesto me la decís y me la comentáis. Y esto lo amplío también a los foros, ¿vale? Yo en los foros suelo poner enlaces, tanto de cosas que habéis mencionado vosotros y vosotras, como de cosas que se me ocurren a mí o que se me han ido ocurriendo. Por supuesto, los foros están para usarlos porque, entre otras cosas, vamos a trabajar muchísimo con Padlet en esta asignatura, de manera que el enlace a los que no estáis en directo os lo voy a poner en, en el foro, ¿vale? Pero además os intentaré poner siempre, pues, echad un vistacillo a este vídeo de YouTube, o este corto puede seros útil en clase para explicar la estructura o del guión audiovisual, o esto otro puede ser una herramienta interesante para no sé qué, ¿vale? De manera que espero que os pueda aportar mucho, no solamente en las clases, sino también en los foros y, por supuesto, animaros a todos vosotros y a todas vosotras, a los que estáis viendo también esto en diferido, que no lo he mencionado antes, por supuesto, bienvenidos y bienvenidas también, y animaros a si no veis una clase y la veis en diferido, pues, o sea, si no estáis en directo en una clase y la veis en diferido, buscad luego, una vez termine el chat, o sea, perdón, el chat no, el foro, para comentar, bueno, pues lo que os apetezca, para decir me ha gustado la clase o no me ha gustado y sobre todo para aportar cositas si os apetece. Ah, pues habéis puesto este corto que sirve para esto o este recurso que sirve para lo otro, pues yo tenía también esto o yo he utilizado en clase esto otro, ¿vale? Es muy reconfortante pues eso, que profesores de comunicación, de audiovisuales, de publicidad, de marketing, como somos la mayoría, de periodismo, como somos la mayoría de los que estamos aquí, o seremos la mayoría de los que estamos aquí también, pues digamos que compartamos nuestra manera de dar clase. Yo intento ser, que a veces seguro que meten la pata, pero intento ser un profe muy generoso y mi trabajo es compartir cómo he dado yo clase en los últimos años y cómo la doy. Por lo tanto, intento no guardarme ningún recurso, no guardarme ni que sé que hay profes que dicen, no, yo es que el que quiera ver los recursos que utilizo yo, que venga a mi aula. Bueno, pues yo sé que me parece que eso no funciona así. Me parece y más ahora con internet y con todo, ¿no? Bueno, apuntes míos hay por ahí en todas las webs que se os ocurran de estas de compartir apuntes porque yo no intento no guardarme nada y sobre todo los recursos los menciono con mucha frecuencia y si trabajo algún recurso audiovisual, por ejemplo, lo pongo totalmente en libre, lo comparto en los foros, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo creo que debería ser, y más a día de hoy que todo el mundo tiene acceso a un montón de recursos por internet, ¿no? Madre mía, ¿cómo me embalo a hablar? Bueno, venga, presento la asignatura que si no me sigo enrollando. Eh, sí, hay web de compartir apuntes. Sí, yo lo aprendí el primer día de dar, María del Carmen, te lo prometo que yo lo aprendí, vamos, el segundo año concretamente de dar clases porque me dijeron, tus apuntes están en internet. Yo dije, ¿cómo van a...? Y efectivamente estaban, pero eran los míos, de verdad. Carmen, perfecto, perfecto, estupendo, Carmen. Espero acordarme que mi madre le da mucho coraje lo de María del Carmen también. Ella es Carmen, así que espero acordarme. Muy bien, bueno. Venga, ¿qué vamos a hacer en la asignatura? Pues muy a grandes rasgos, todo esto, por supuesto, como os digo, lo vamos a poner en la carpeta documentación, ¿vale? Las clases están orientadas, como ya sabéis, yo sé que María, que Lara
que mis otras compañeras, que a lo mejor habéis dado clase también con Mercedes, ¿no? Que las otras compis que están trabajando en el máster insisten mucho en esto, por lo tanto yo voy a pasar un poco rápido porque ya habéis tenido clase con ellas. Por lo tanto, ¿en qué consisten las clases en UNIR? Pues básicamente y sobre todo vamos a exponer muchas cosas a los profes, pero sobre todo están pensadas para que resolvamos problemas entre todos, hagamos casos prácticos. Por lo tanto, intentaremos trabajar mucho, como os digo, con Padlet y con elementos que nos permitan la corrección de ejercicios de clase, ¿vale? Y el debate de ejercicios de clase. Los contenidos como tal están estructurados en qué tengo que saber y cómo lo puedo aplicar. Sobre todo y principalmente, cómo lo puedo aplicar en mi aula, en mi futura aula. ¿De acuerdo? Habrá clases que no. Habrá clases que estén más orientadas. Bueno, pues estoy pensando, por ejemplo, en las competencias. Cuando hablemos de las competencias digitales, pues me interesa que eso sea algo para vuestro currículum, ¿no? Pero la gran mayoría del tiempo estaremos pensando en qué tengo que saber para mejorar mi trabajo como profe de audiovisuales o de comunicación o de publicidad o de ciclos formativos de imagen y sonido, etcétera, la asignatura que me toque, y cómo puedo aplicarlo, ¿vale? ¿Qué más hacemos en la asignatura, además de actividades? Pues también haremos una microprogramación didáctica que, como sabéis, engloba todas las asignaturas y en mi caso, pues está orientada a esa segunda actividad, esa segunda entrega final, digamos, a la consecución de un recurso, ¿vale? A que construyáis un recurso para el aula. Estamos hablando de un vídeo en este caso, concretamente, ¿vale? Pero no os preocupéis que no se va a exigir un nivel de producción alto ni muchísimo menos. Más cosas. Trabajaremos con foros. El foro dinamizador, ¿vale? Que es el foro en el que colgaremos solamente lo que vamos a dar en cada asignatura, o sea, perdón, en cada semana, ¿vale? Bienvenidos chicos, chicas. Esta semana tocaremos la evolución histórica de los medios. Ya os lo he colgado, ¿verdad? El de esta semana y simplemente pues lo veréis y ya está. Pero el foro donde intervendremos más será el foro de Pregúntale a tu profesor, ¿vale? Ahí podréis resolver todas las dudas que se os ocurran. Los que no estéis en la sesión en directo y no podáis preguntar, pues por supuesto os animo a preguntar en estos foros. Más pondremos el Padlet también para que subáis los ejercicios a aquellos que no lo tengáis porque no hayáis asistido a la clase en directo. Más, como os digo, intentaré aportaros recursos, contenido extra, ¿vale? Bueno, ¿cómo son nuestros exámenes? A lo mejor esta pantalla hasta la habéis visto ya exactamente igual en la clase de María o en la clase de Lara, ¿no? Intento no enrollarme mucho, ¿vale? ¿Cómo son los exámenes? Pues son totalmente prácticos, 100% prácticos y no vais a hacer nada que no hayamos trabajado de forma previa en clase, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues estos ejercicios que haremos con el Padlet, estos ejercicios que trabajaremos de forma muy frecuente en cada una de las sesiones, finalmente tendrán un peso, como digo, en el examen, ¿vale? Y luego, también la asignatura está compuesta por clases complementarias, que son esas que os va a dar mi compañera, la gran profe Eva María Ferreras, con la que yo he tenido la suerte ya de compartir algunas otras cuestiones académicas en UNIR y que vais a aprender muchísimo con ella y que son más bien complementarias relacionadas con cómo afrontar el examen, cómo afrontar la actividad 1, cómo afrontar la actividad 2, cómo hemos corregido la actividad 1 y 2, etcétera. Por lo tanto, por eso las llamamos clases complementarias, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto es a grandes rasgos lo que vamos a trabajar en la asignatura. Y luego, esto ya también lo sabéis, cómo es el modelo pedagógico de UNIR. Tanto Lara como María y también Mercedes, ¿no? Si habéis tenido clase con ella ya también, que no recuerdo, yo sé que con Lara y con María habéis tenido ya seguro, ¿no? Pues con Lara, con María y con Mercedes muy probablemente os hayan comentado ya cuál es la metodología 4P que trabajamos en UNIR, ¿verdad? Tenemos una ruta de aprendizaje que lo que hace es englobar a todas las asignaturas y luego tenemos un proyecto transversal que todas las asignaturas se corrigen en base a la entrega de este proyecto, ¿vale? Y en nuestro caso, en el caso de esta asignatura de Eva María y mía, lo que vamos a trabajar es en la parte de creación de un recurso para el proyecto transversal, ¿vale? En este caso, como os digo, un vídeo.
¿vale? Vamos a trabajar, gracias a la metodología 4P, sobre todo en aprendizaje basado en problemas, es decir, clases en las que se resolverán problemas. Bueno, pues es la metodología más habitual, no es la que se usa al 100% en UNIR, pero en muchos de los másteres se usa y en nuestro máster llevamos ya un par de años usándola y la verdad es que los resultados están siendo muy positivos. Por lo tanto, bueno, pues animaros a confiar en esta metodología 4P, que además, en los tiempos en los que estamos, en los que no tiene ningún sentido que memoricemos demasiadas cuestiones, creo que lo importante y lo interesante de verdad es que seamos capaces de aplicar soluciones prácticas a casos prácticos y a ejercicios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues animaros a confiar en el modelo 4P, que de verdad que nos está dando muy buenos resultados en unir, ¿vale? Y lo dicho, este es el proyecto transversal con el que vamos a trabajar y nos vamos a hacer muy amigos de esta chica, de María Freire, ¿vale? Para trabajar en el briefing. ¿Habéis conocido ya a María Freire mm, en alguna otra asignatura? Sí, por encima, ¿no? Sí, no, ya fiel compañera. Sí, de verdad que lo va a ser, Javier, de verdad que vais a tener mucho contacto con esta chiquita María Freire, de verdad. Así que bueno, espero que os guste el proyecto transversal, que os sentáis satisfechos con pobrecita María. Bueno, a María le ha caído una importante, la verdad, pero bueno, esperamos que resolváis el proyecto transversal de la mejor manera posible. Y sí os digo, y esto ya también es una percepción un poquito subjetiva, que yo estoy muy contento de dar clase en UNIR, en este máster en concreto, porque creo que os puede ayudar mucho y esto lo veo. Vamos, lo he visto hace 2 horas. Para no mentiros, a la 1:30, hace 3 horas, he tenido un tribunal de TFM en el cual la alumna pues, ha hecho una programación didáctica prácticamente perfecta y que le puede servir perfectamente a unas oposiciones. Una vez realizado este proyecto transversal, luego su TFM está orientado a una programación didáctica y por lo tanto, pues la verdad es que ha tenido unas herramientas fabulosas y ha sacado una gran nota y ha dicho que el proyecto transversal le ha servido mucho para hacer su TFM y que a su vez este TFM les servirá en el futuro para trabajar muy bien de cara a unas oposiciones. ¿Qué os quiero decir con todo el rollo que os he soltado en el último minuto? Que confiad también en vuestro propio criterio a la hora de que esto os empiece a servir mucho para las futuras oposiciones y para la creación de futuras programaciones didácticas por vuestra parte, ¿vale? Seguro que os va a ser muy útil, ¿vale? Y os lo digo porque he visto ya a muchos compis y a muchas compis en el pasado, pues afrontarlo y con mucho éxito. Además, cuando te dicen, Pablo, que me he sacado las oposiciones, pues te dan una alegría que enorme, como podéis imaginar. Bueno, el modelo 4P, ya sabéis, microprogramación de aula, ya lo habéis visto además con Lara y con María. Y como os digo, el proyecto que vamos a trabajar nosotros en esta asignatura es la creación de un recurso, ¿vale? Que tendrá que ver con los contenidos de la asignatura y que en principio ya sabéis que está planteado como un vídeo, ¿vale? Ya os he dicho que será un vídeo, pero no os preocupéis que os vamos a subir toda la información acerca de la actividad 2 ya mismo a la carpeta documentación y tendréis el briefing completísimo, ¿vale? Ya tenéis de hecho la de la 1. Vale. Como os decía, vamos a hacer una actividad inicial y vamos a hacer una actividad 2 también. ¿En qué consiste la actividad inicial? En una infografía interactiva en la cual se explique el concepto de cultura audiovisual y se exponga la evolución histórica de algún medio de comunicación. ¿Vale? Es lo mismo que vais a hacer hoy. En una horita, no, que va, en menos. En media hora estaremos trabajando en esto. Como sabéis, la metodología 4P nos pone a trabajar mucho en clase. Pues hoy mismo vais a realizar dentro de media horita no sé cómo llamarlo, el simulacro de lo que sería la actividad inicial. Para, como si fuese esto una clase de dibujo, para que soltéis la mano con el lápiz y empecéis a pensar en qué consiste una actividad, en nuestra actividad inicial, y en qué consiste la creación de una infografía
para hablar de la evolución histórica de los medios de comunicación, o de un medio de comunicación, mejor dicho, en clase, ¿vale? Si el día de mañana dais cultura audiovisual de bachillerato, en un primero de bachillerato, por ejemplo, es muy fácil que hagáis este ejercicio y es muy fácil que vuestro alumnado pues tenga un timeline, por ejemplo, en el aula, que lo trabajáis vosotros, ¿no? Por lo tanto, me gusta esta actividad porque primero la ensayamos y luego ya la corregimos en la siguiente entrega, Eva María y yo, ¿vale? ¿Sabemos las fechas de la actividad complementaria? Nos ha preguntado Héctor por aquí. Sí, sí, Héctor. A ver, que la tengo por aquí. Venga, me adelanto un poquito. Uy, pues perdóname, Héctor, creía que estaba mucho más cerca. Pues he tenido que saltar como 10 pantallas, ahora volvemos atrás. 20 de abril, aquí la tienes, ¿vale? Me sabía la fecha, pero quería mostrártela. 20 de abril, la actividad inicial. 8 de junio, la del proyecto transversal, la actividad 2, ¿vale? O sea que falta, pero no falta tanto. Esto va pasando el tiempo. Ah, mira qué bien, así nos vamos a acordar. Exacto, 20 de abril, no había caído yo. 20 de abril del 90. Nos vamos a acordar todos a nivel. eh, no, nos viene muy bien ese tip de memoria. 20 de abril, nuestra entrega, ¿vale? Venga, vuelvo para atrás, muy rápidamente. Que no vean lo que he pasado. Yo creía que era la siguiente pantalla, no me acordaba yo de que había hecho la presentación tan larga, ¿vale? Pues lo dicho, ¿qué vamos a valorar en la rúbrica de nuestras actividades? Pues vamos a valorar, por supuesto, que usemos que estén bien diseñadas estas actividades, que usemos recursos tecnológicos dentro de la medida de las posibilidades que nos dan las actividades, que hagamos una propuesta lo más original y lo más creativa posible, que redactemos de forma correcta la actividad y que, por supuesto, dentro de esa redacción se incluya una buena ortografía, ¿vale? Pero no os preocupéis que la rúbrica también la vais a tener a mano y también la vais a poder consultar de manera más tranquila, ¿vale? Pues esto es una presentación. Sí. Plataforma, ¿cómo es? Aquí también voy a pasar un poquito rápido, no tan rápido como cuando buscaba la fecha para mostrársela a Héctor, pero bueno, vamos a pasar rápido porque ya la conocéis, ¿no? Tenéis a la izquierda de vuestra plataforma un montón de enlaces que tienen que ver con los temas, que tienen que ver con la carpeta de documentación, que tienen que ver con los foros, etcétera, etcétera, el calendario, la programación, ¿vale? Y si pinchamos en temas, ahí vamos a tener que vamos a impartir en cada sesión, que vamos a trabajar en cada una de las sesiones. Lo mismo que cuando pinchemos en programación semanal, vamos a saber lo que nos toca esa semana. De hecho, aquí está, programación semanal, ¿vale? Este es un modelo antiguo, como voy a ir 2024, pero seguimos con la misma tipología de la plataforma. Y en 2024, pues se entregaba el 11 de noviembre, se entregaba en el primer semestre de 2024 la actividad. Ahora se entrega el 20 de abril. ¿Cómo es nuestro modelo de evaluación en la asignatura? Tenemos una evaluación continua, que como sabéis van 2 actividades por asignatura, y suma también la asistencia, ¿vale? Eh, ay, se me ha colado ahí, se me han colado 0,2 de más. Está mal lo que pone al principio, ¿vale? Son 1,2 el máximo que os puede subir la asistencia. Como sabéis, la asistencia no es obligatoria, pero el asistir a clase si solamente, o sea, si asistimos a simplemente 2 clases, ya nos da 0,6 más 0,6, 1,2 de nota. Por lo tanto, todos los que estáis aquí ya tenéis 0,6 y yo os recomiendo que mínimo, mínimo, mínimo estéis una clase más entera para tener ese 1,2 de tope de asistencia, ¿vale? Tope de calificación por asistencia, perdón. Lo que yo os recomiendo de verdad, evidentemente, es que quien pueda siempre pues asista a clase. Que no, pues no pasa absolutamente nada. La habéis grabada, en UNIR ya sabéis que no es obligatorio, pero siempre que podáis, pues yo os recomiendo mucho que asistáis a clase y que participemos todos y que bueno, que así de alguna manera como luego la tenéis que ver, pues ya lo hagáis en directo si se puede. Algunas veces se podrá, otras los compromisos ya sabemos que laborales, profesionales, familiares son complicados, pero
en la medida de lo posible, intentad estar en clase en directo, por favor, lo que se pueda, ¿vale? A ver, que alguien pregunta por aquí. Nos dice Héctor, normalmente trabajo siempre de tarde. ¿Estas clases serán siempre de tarde? No, Héctor, de hecho, el viernes que viene es por la mañana, es de 9 a 10, ¿vale? A lo mejor pueden cambiar los días, pero seguro, seguro, seguro que tendremos clase mañana y tarde, ¿vale? De hecho, lo idóneo y lo que creo que se ha conseguido en este curso ya y en esta asignatura es que tengamos 50% de clases de mañana y 50% de tarde, ¿vale? Sí. Ten en cuenta que no es el caso, pero en otros másteres de UNIR también tenemos muchos compañeros de América Latina. En vuestro caso sois casi, casi, casi todos españoles, ¿no? Me parece que casi todos. Sí, sí, nos dice Leticia. No sé qué profe dijo que se variaba de semana en semana. Todavía no me lo han confirmado a mí, pero muy probablemente esta asignatura vaya a cambiar. Vamos, lo que estoy seguro es que vamos a tener clase mañana y tarde. Lo que no sé hasta qué punto es de semana a semana, ¿sabes, Leticia? Pero sí, muy probablemente. Si ya otro profe lo ha dicho, ya muy probablemente esta asignatura será así también. ¿Vale? Como os digo, aquí sois casi todos, estáis residiendo en España, casi todos, ¿no? No hay nadie de Latinoamérica, ¿no? Que es más complejo a la hora de los exámenes. Diseño curricular la veo siempre por las tardes, pero ya tenéis el calendario entero, Héctor, no puede ser, ¿no? Ah, las tres primeras sesiones. Puede ser por alguna, pues a lo mejor ha coincidido, quizá, no lo sé, Héctor, no lo sé. Diseño curricular, ¿quién le imparte? Que ya tengo un cacao, ya no sé. Bueno, puede ser que haya coincidido, puede ser que haya coincidido. Mercedes, perfecto. Ok, nada, muy bien. Perfecto. Y luego, lo dicho, también valoraremos los test de clase, ¿vale? De cada tema, que son, como sabéis, 8 temas, pues tendremos 0,1 punto por cada tema, ¿vale? Por lo tanto, si hacemos los test, los aprobamos todos, ya tenemos 0,8. Es decir, simplemente asistiendo a clase y simplemente haciendo todos los test y aprobándolos, que yo estoy seguro de que los vaya a aprobar, pues ya tenemos 2 puntos en total, 1,2 más 0,8, ¿vale? Y luego el examen vale el 60% de la nota final de la asignatura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 40 evaluación continua, contando el peso de las actividades eh, que son 2, y asistencia más test individuales de cada asignatura, autoevaluables, de cada asignatura, no, perdón, de cada tema, más el examen. Esos serían los elementos de evaluación. Lo dicho, las actividades, como ha preguntado Héctor antes, 20 de abril, ¿vale? De la actividad inicial, la entregaremos, y el proyecto transversal el 8 de junio, ¿vale? Que lo entregamos en un mismo documento para las 4 asignaturas. Y no me vale, yo ya se lo subí a Mercedes. No, 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 tenéis que subírmelo también a mí, ¿vale? Que alguna vez hemos tenido que liar una en la plataforma importante porque hay personas que solamente lo hayan mandado a un profesor. No, no, hay que subirlo en todas las, mm, las distintas plataformas de las asignaturas, ¿vale? Yo sé que me estoy adelantando mucho y que no os vais a acordar el 8 de junio de esto, pero bueno, os lo recordaré, ¿vale? Porque alguna vez nos hemos llevado algún susto. Bueno, pues lo dicho, puntuamos sobre 15 puntos, ¿vale? 1,2 puntos el total de las asistencias, 0,8 cada uno de los 8 test, ¿verdad? Perdón, 0,1 cada uno de los 8 test, y luego 5 puntos la actividad inicial y 8 puntos el proyecto transversal. Ha preguntado alguien antes, Ana María. Ana María ha preguntado, ¿es el mismo proyecto entonces para todas las asignaturas? Lo que es que cada asignatura tiene un apartado que realizar del proyecto. Entonces, digamos que es muy complementario todo, Ana María. En mi caso vais a hacer el recurso, ¿vale? El recurso principal de la programación de María Freire, ¿vale? Entonces, el proyecto en común es de todas las asignaturas y, por lo tanto, el documento que subís es el mismo, ¿vale? Muy bien, gracias a ti. ¿Cómo es nuestro modelo de examen? Aquí no me voy a enrollar mucho porque os vamos a poner ya mismo, la semana que viene, tendréis un modelo de examen,
¿vale? Así que no me voy a enrollar nada en esto. Simplemente deciros que es un caso práctico, ¿vale? Un supuesto práctico con el que vamos a trabajar. Y quiero que de esto no os recordéis nada porque, como os digo, lo vamos a explicar con mucho detalle. Lo que sí quiero que os quedéis es con que hasta hoy y en los últimos 3 años que llevo yo dando esta asignatura, la tasa de éxito en los exámenes es de 99,5%. Altísima, ¿vale? Altísima. No os preocupéis más por el examen porque ya mismo vamos a tener eh, una, una sesión para ello, ¿de acuerdo? ¿Hay que estudiar? Sí, hay que estudiar, hay que trabajar mucho, hay que pensar mucho en los exámenes, pero después de insistir mucho en esto, también os digo que la tasa de éxito es grandísima, 99,5%. Eso significa que yo soy muy malo en matemáticas, una de cada 200 personas suspende. Por lo tanto, no vais a ser, dice Carmen, espero no ser ese 0,5%. Seguro que no, seguro que no, ¿vale? Qué presión como suspenda, Jacob, no vas a suspender, ya verás que no. Ya verás que no. No nos salen las cuentas. Aquí sois 39 y es uno de cada 200. O sea que yo estoy convencido de que los 39 aprobáis, ¿vale? Pero hay que estudiar, eso sí, que yo también lo insisto mucho. Que mucha gente me dice, bueno, pero como aprueba todo el mundo, no es que apruebe todo el mundo, es que al final acaba estudiando todo el mundo y por eso se aprueba. Porque la verdad es que he visto exámenes chulísimos, buenísimos, con resoluciones de casos prácticos y de ejercicios buenísimos. Esta asignatura es muy vocacional, este máster es muy vocacional, por lo tanto estoy convencidísimo de que vais a estudiar todos y de que vamos a trabajar súper bien. Así que no os preocupéis por eso, ¿vale? Ya nos meteremos en faena del examen y ya hablaremos cositas del examen. Aquí el que está un viernes a las 4 de la tarde, a las 4:30 ya, es porque le gusta la docencia, es porque le gusta la comunicación y por tanto estoy seguro de que los exámenes también eso lo van a notar, ¿vale? Muy bien, bueno, dejo de compartir y doy por finalizada la presentación de la asignatura, porque me voy a compartir ahora nuestra primera clase. Vamos allá, lo voy a poner en pantalla completa, que no sé por qué. Vale, ¿qué os parece? ¿Arrancamos y nos ponemos a trabajar en un ratito con nuestro ejercicio para practicar? Venga, vamos allá. Mira, justo esto parece que me ha leído la mente. Vamos allá, decía yo. Y perfecto, nos dice Almudena. Genial, pues vamos allá. El tema uno lo impartiremos en 2 sesiones, ¿de acuerdo? El tema uno tiene por nombre el mismo que el de la actividad inicial, cultura audiovisual y evolución histórica de los medios. Por lo tanto, vamos a trabajar en ese concepto de cultura audiovisual, de qué es la cultura audiovisual y también en cómo han evolucionado los distintos medios. Nos vamos a focalizar en algunos de ellos, ¿vale? Y cada uno de vosotros seleccionará un medio para la actividad inicial, ¿vale? Y sabéis que con la metodología 4P lo que hacemos es resolver una pregunta, una cuestión acerca de nuestro tema en concreto. Hoy no puede estar más, otras veces no es así, pero hoy está súper relacionado el tema, el nombre del tema con el problema que vamos a plantear. Y el problema que planteamos hoy es cómo ha sido la evolución histórica de los medios de comunicación, cómo han evolucionado los medios. Como os digo, la manera más sencilla a nivel docente, o bueno, más sencilla no, porque no tiene nada de sencillo, pero más práctico a nivel de docente de explicar esto es mediante un timeline, mediante una línea de tiempo, mediante una infografía interactiva, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Empezamos lo que es la asignatura. Venga, ¿cómo ha sido la evolución histórica de los medios de comunicación? Aquí insistimos mucho en unir, y cuando digo insistimos, perdonad que vuelvo un poquito atrás, pero en esta asignatura, que precisamente la persona que modificó todo el temario fui yo, hemos dado mucho peso a que para entender el contexto actual tenemos que comprender también de dónde venimos. Y de dónde venimos a nivel medios de comunicación. Bueno, pues a nivel de medios de comunicación tenemos que intentar interpelar al alumnado, tenemos que intentar, dando clase en cualquier asignatura relacionada con los medios, de hacer ver al alumno o a la alumna que tenemos que conocer muy bien la evolución histórica de los medios de comunicación para poder
hacernos una idea de cómo estamos en el momento en el que estamos, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo vamos a trabajar la evolución histórica de los medios de comunicación? Pues sabiendo hacia dónde vamos, en qué situación está ahora la radio, en qué situación está ahora la televisión, en qué situación está ahora el cine, etcétera, etcétera, para hacernos una idea clara y para, partiendo de ello, volver atrás y empezar a hablar desde los inicios del invento, ¿vale? Y lo dicho, siempre esta pantallita la vais a ver muchísimo en mi asignatura porque pensaremos sobre el problema, ¿vale? Pensamos sobre el problema y os adelanto ya que el problema de hoy es cómo ha sido la evolución histórica de los medios de comunicación. Vale, pues venga, me toca explicar la teoría, pero como en UNIR con la metodología 4P apenas explicamos, lo que quiero es que, bueno, que reflexionéis, que veáis acerca de cómo empezamos a trabajar con los medios de comunicación en el aula. Y vamos a hablar de distintos medios de comunicación. Ahora mismo, por ejemplo, podemos hablar de la oralidad y de la imprenta. Imaginaos que nos toca explicar en un aula de eso, de cultura audiovisual, por ejemplo, de bachillerato, cómo es la evolución histórica de la oralidad, de dónde, y bueno, hasta la imprenta, ¿no? ¿Cómo partiríamos de los inicios de la oralidad? Bueno, pues hablaríamos de las primeras veces en las que el ser humano empieza a comunicarse, de cómo empieza también a escribir, a quedar constancia de lo que piensa, de su sabiduría, de una intencionalidad comunicativa que posee, etcétera, etcétera, ¿no? Cuáles son los distintos soportes de la escritura y cómo estos conocimientos se expanden gracias al amigo Gutenberg y gracias a la invención de la imprenta, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esto sería los inicios de la comunicación escrita, ¿verdad? Que dan a su vez, eso es, queda muchísimo, que a su vez da lugar a la prensa escrita, ¿no? Que también podemos trabajarla como os digo, como un medio de comunicación independiente, por supuesto. Y podemos arrancar, por ejemplo, en 1702, ¿no? En 1702, con la creación del primer periódico diario, ¿vale? Luego podemos avanzar, según lo que más nos interese poner el foco, pues por ejemplo, en la diferenciación entre el periodismo antiguo, el periodismo moderno y el periodismo contemporáneo. Y cuando digo contemporáneo, nos podemos circunscribir, perdón, a los últimos años o podemos hablar de justo el momento del contexto actual del periodismo, ¿vale? Cómo después del periodismo contemporáneo viene lo que es la prensa de masas, cómo hay fenómenos, digamos, paralelos, como por ejemplo el fotoperiodismo. Aquí cada uno ya pone el foco en lo que más le interese, si quiere hablar de fotoperiodismo, si quiere hablar de periodismo gonzo, si quiere hablar de prensa rosa, los fenómenos que más os interesen a vosotros como profes y como, digamos, docentes, ¿no? Como, bueno, y también vuestro punto de vista profesional. Me explico. Teníamos a Jorge, que era artista 3D. Pues a lo mejor a Jorge lo que le interesa dentro de cine, por ejemplo, que es uno de los medios que vamos a hablar ahora, y José también me parece que era artista 3D, ¿no? Pues a lo mejor a ellos lo que les interesa es hablar de cómo el 3D se ha empezado a implementar en la cinematografía, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues esta es una opción perfectamente válida. ¿De acuerdo? Pero lo que sí quiero es que no sea, ¿cómo os diría yo? Que tenga un sustento esto. Es decir, hablo de Jorge y de José como el ejemplo de artistas 3D que pueden dar clase, porque si ellos quieren hacer la evolución histórica del cine aplicado a, digamos, a los efectos especiales o a la creatividad 3D, lo pueden hacer, evidentemente, pero que esté sustentado, pues, por ejemplo, por eso, porque se dedican profesionalmente a ello, o porque, ¿qué os digo yo? Porque alguno de vosotros, pues, tenga muy claro que quiere dar la asignatura de medios audiovisuales en primero de diseño de moda, de enseñanzas artísticas superiores. Entonces, Pablo, te lo justifico así porque quiero hablar del diseño de vestuario en el cine, cómo ha evolucionado. Fabuloso. Si me lo justificáis así, no tenemos por qué circunscribirnos a cosas tan amplias como el cine, la radio, la imprenta, la prensa, perdón, ¿vale? ¿De acuerdo? Espero haberme explicado más o menos. Y Álvaro nos dice que él, por ejemplo,
tiraría hacia el periodismo ciudadano. Perfecto, ¿vale? ¿Vale? Perfecto. Pues porque a nivel profesional a lo mejor le interesa, ¿no? Pues otros, o incluso, ¿por qué no? Hacer una ramificación dentro de la prensa escrita y decir, voy a trabajar en el aula distintas cuestiones relacionadas con la prensa escrita para que mi alumnado haga distintas exposiciones. Por ejemplo, un grupito me va a hablar de la prensa rosa, otro grupo me va a hablar de las fake news, otro grupo me va a hablar del periodismo gonzo, otro del periodismo ciudadano, otro de, yo qué sé, de lo que queráis, del periodismo deportivo, lo que queráis, ¿vale? Y luego, bueno, pues estaría muy bien, evidentemente, que para terminar, o bueno, o antes de terminar incluso, hagamos una reflexión de la prensa como cuarto poder, ¿no? ¿Qué significa eso de cuarto poder? Qué difícil es explicar eso a un grupo por ejemplo, primero de bachillerato. Bueno, realmente es difícil explicarlo a cualquier ciudadano, ¿no? Pero a los chicos jóvenes, pues todavía más difícil que entiendan que la prensa muchas veces, pues evidentemente no es tan objetiva como nos lo cuentan y como siempre en UNIR, pues lo que queremos es que fomentemos el carácter crítico de nuestro alumnado. Por lo tanto, vamos a hablar de la prensa como cuarto poder, vamos a hablar de los peligros que ello conlleva, vamos a pensar en el sesgo ideológico y económico que muchas veces tienen los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? En definitiva, pensamiento crítico también desde el propio timeline. Lo mismo con el cine, lo mismo con el cine y con la radio, ¿vale? Con el cine, pues habrá gente que empiece con los hermanos Lumière, habrá gente que diga, bueno, pero los hermanos Lumière, pero en Alemania un poquito antes, meses antes, estaban los Skladanowski, que hacían más o menos lo mismo, aunque no cobraron entrada. Y los americanos, vete tú a hablarles de los americanos, no, perdón, los estadounidenses, vete tú a hablarles de los hermanos Lumière, porque para ellos el inventor del cine es Edison. Bueno, pues ya cada uno que haga la timeline como quiera e incluso habrá gente que se vaya a la linterna mágica, ¿no? A tropecientos años antes, ¿no? Para hablar de los orígenes del cine. Bueno, también nos vale, ¿de acuerdo? Lo que queremos es que toméis como referencia un inicio del cine en concreto, el que más os apetezca. Lo más fácil, el 28 de diciembre de 1895, en el Salón de los Capuchinos, al lado del Palacio de la Ópera de París, resulta que los hermanos Lumière, tal, cobraron entrada por y ya nos enrollamos ahí y hacemos una explicación de esto hasta, bueno, pues desarrollar un montón de ideas de cómo todavía con los hermanos Lumière existió el cine como invento, pero no como lenguaje, que si David Ward Griffith, que si Porter, que si etcétera, 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 ¿vale? Méliès, todo lo que ya no sabemos de memoria, pero cada uno de vosotros que apueste por una visión concreta y por un modo de ver la evolución del cine concreto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en esta que os he puesto, está pensado en un cine desde un punto de vista muy comercial, ¿no? Pues en los pioneros, cuando se crea el Star System, cuando en los años 20 pues, se produce el establecimiento del cine de Hollywood a grandes rasgos, cómo surge la crisis de la Gran Depresión del año 29, como el único eh, digamos, campo o el único, no sé decirlo, el único negocio, no me sale la palabra, que no cae realmente es el cine por esa necesidad de entretenimiento, a pesar de la enorme crisis, ¿no? Como, bueno, pues luego se desarrollan otras cuestiones también más, no necesariamente relacionadas con lo artístico, sino también con lo comercial, como la tele hace mucho daño al cine a nivel de consumo, cómo se producen superproducciones en Hollywood en los 80 que también vuelven a llevar mucha gente al cine, en qué situación estamos ahora mismo con respecto a la producción cinematográfica, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, Segundo de Chomón, muy bien. Todos los años hay alguien que me hace la presentación de ciencia ficción y empieza por Segundo de Chomón y a mí me encanta eso. Porque sí, yo soy muy Méliès, muy pro Méliès, pero hay que reivindicar también eh, a Segundo de Chomón. Perdón, para los que... Esto lo estoy leyendo a Héctor desde el chat, ¿vale? Por si alguien no se ha dicho de qué está hablando ahora, de Segundo de Chomón y Méliès, pues porque estoy leyendo a Héctor en el chat, ¿vale? Sí, Almudena, yo en esta línea de tiempo que he hecho lo he enfocado mucho al cine como industria,
pero podemos enfocarlo al cine como lenguaje, podemos enfocarlo al cine como arte, lo que os dé la gana, No, ¿vale? yo De hecho, uy, perdona, que perdón. lo decía porque te quedaste pillado que no te salía la palabra, digo, igual quiere decir industria. Ah, vale, sí, sí. Pues fíjate si la tenía en mente que creía que le había dicho algo, que había dicho algo así. Pues sí, sí, el cine como industria es como lo tengo yo enfocado, ¿no? Pero realmente lo podemos enfocar por el lado que queramos, ¿no? Como os digo, como arte, como entretenimiento, o qué os digo yo, o bueno, como lenguaje como tal, ¿no? Cómo han sido la evolución del cine en cuanto a lenguaje, ¿no? Que hay muchos radicales que dicen, no, el nacimiento de una nación ya inventó todo el lenguaje cinematográfico. No, mire usted, hay muchas cositas luego de las que hablar, ¿no? ¿Qué os iba a decir yo de esto? Se me ha olvidado. Vale, bueno, que a grandes rasgos que hablemos de lo que... Bueno, no, perdón, que muchas veces en esta asignatura han surgido cuestiones como el cine debe ser interpretado como un medio de comunicación, se puede interpretar como simplemente la evolución de un arte. Bueno, eso es chulo también, eso también lo podemos debatir y lo podemos incluir en nuestra definición que tenemos que hacer ahora, que también os lo voy a comentar, de cultura audiovisual, ¿no? Los rusos también, Almudena, muy bien, el montaje, ¿no? Ahí el efecto Kuleshov como innovación en el cine, Eisenstein, lo que queráis. Aquí podemos hablar de lo que queráis, ¿vale? Lo que os dé la gana. Bueno, la radio. ¿Cómo nace la radio? ¿Cuáles son sus funciones principales en las dos grandes guerras? ¿Cómo va avanzando? Y aquí os he puesto una línea de tiempo que está muy enfocada en el entretenimiento bueno, en la mención también a la propaganda. En casi todas las timelines surge Orson Welles y la Guerra de los Mundos. Fantástico, fabuloso, ¿vale? Entonces, sentíos cómodos con los hitos que seleccionáis. ¿Vale? Desde el punto de vista que queráis, desde el punto de vista más artístico, más creativo, desde el punto de vista más industria, como he dicho yo perdón, como Almudena ha dicho que yo he trabajado el del cine, efectivamente, ¿vale? O lo que queráis, ¿de acuerdo? Desde la visión que vosotros consideréis. Pero eso sí, seleccionad hitos que sean adecuados a la hora de trabajar la evolución histórica de cualquier medio. Y luego, por último, televisión e internet, ¿vale? ¿Alguien quiere seleccionar pues, la evolución histórica de la televisión? Pues perfecto, ¿vale? ¿Cómo surge? ¿En qué contexto surge? ¿Cuándo surge la edad de oro de la televisión también? La lucha entre las públicas y las privadas, el concepto de aldea global, como McLuhan y como podemos hablar de Matelar, podemos hablar de lo que nos dé la gana aquí, ¿vale? Acerca de cómo la televisión también constituye o nos forma de manera social con ese concepto de aldea global, ¿vale? Y luego, ¿en qué ha desembocado la televisión? A día de hoy, ¿qué entendemos por televisión y en qué contexto estamos, ¿no? Hoy. A ver qué nos dice Héctor. El tema que no comprendo bien es cómo podemos hacer que esto lo entienda un adolescente. Yo hasta la carrera no me paré a aprenderlo bien. Hasta que no entendí el contexto social, histórico y sociocultural, no entendía que se debía a cada evolución. Claro, eso es lo difícil. Efectivamente, es lo que te dice Carmen, ¿no? Entiendo que ese es nuestro reto. Y si a un adolescente le hablo de guerra, historia, movimiento social en clases audiovisuales, lo pierdo. No creas, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Tú crees? A mí me ha servido, ¿eh? A mí me ha... A mí me parece que sí puede servir si lo contamos y si hacemos un buen storytelling, ¿no? Que nos dicen siempre. ¿Qué te digo yo? El nacimiento de una nación, que si tú te pones a verla, pues evidentemente a un chico de 16, 17 años te lo cargas a día de hoy, pero si te pones a explicarle el contexto, ostras, es que hay mucho que rascar ahí, ¿eh? Pero mucho, mucho que rascar. Y muchas veces la historia y los periódicos históricos lo podemos contar como simples fechas y simples datos, pero lo podemos contar también con un storytelling relacionado con, bueno, pues con eso, con una potencia interesante a nivel de implicación, ¿no? Eh, a ver, depende del planteamiento, nos dice Leticia. Yo tenía una profe de historia que hacía la clase como si fuera prensa rosa. En plan, yo tengo una buena amiga que es profe de historia y lo trabaja así también. Leticia, sí, me estoy acordando de ella. En plan, marujeamos de la historia y todavía me acuerdo de
de un montón de datos y detalles. Bueno, Nieve con Costrina, ¿no? Que tiene tanto éxito, la trabaja un poquito así, ¿no? Con sus podcasts y con su trabajo en la cadena SER, ¿no? Para mí lo mejor, nos dice Jorge, para mí lo mejor es que sea una historia, no una sucesión de nombres y fechas. Exacto. Storytelling. Storytelling total. Total. Bueno, y Méliès que, no han, que ha hecho Martin Scorsese una película de su vida, imaginaos, ¿no? Que sí, que si nos ponemos a decir, en 1898 graba la primera versión de La Cenicienta, pero luego más adelante se alía con Paté para aburrimos a los alumnos, mientras que si les contamos que si tenía una empresa de zapatería, pero en realidad tenía era mago por vocación, porque no le hacía falta ser mago, y bueno, pues es tan interesante su historia que hasta Scorsese hizo una película de él, aunque realmente al final no es lo más importante en la invención de Hugo, la vida de Méliès, ¿no? Pero sí es verdad. Ah, mira, no lo sabía eso, Alejandro, qué chulo. Pues eso me interesa mucho para mis clases de storytelling. Lo voy a buscar, Alejandro. Si tienes ahí más datos, me interesa mucho. Que yo trabajo también storytelling en clase y eso me parece muy, muy llamativo. Vamos, como que lo voy a poner como encuentre el ejemplo. Si no me lo pasas, lo busco por ahí que lo voy a poner en clase en otro máster, en el de guión. Estupendo, pues a ver si lo investigo por ahí. Gracias, Alejandro. Me ha gustado mucho el chivatazo ese. Claro, es que al final te quedas enganchado a la telenovela, dice Leticia. Pues sí, pues sí. El storytelling, al final vi un TikTok y la muchacha es una fantasía. Ah, lo ha visto también Verónica, estupendo. Pues yo no lo he visto. Claro, también es como lo comuniquemos, claro, evidentemente. Que ahí vais a tener también mucho trabajo vosotros con el diseño del timeline. Bueno, me estoy enrollando mucho y os estoy quitando, creo, tiempo para hacer el ejercicio, ¿vale? Que yo me había propuesto daros media hora. Y esto ya me estáis empezando a conocer, me parece. Yo os quiero dar siempre media hora de teoría mía, media hora de explicaros los conceptos y que queden lo más claro posible y daros herramientas, recursos, etcétera. Y luego media hora, bueno, entre media hora y 20 minutos de hacer el ejercicio. Y en los últimos semestres al final me enrollo y os doy 15 minutos, o os doy 20 el día que más, os doy 10 minutos a veces y me decía el alumnado de otro semestre, Pablo, que sí, que la asignatura no lo hemos pasado muy bien, pero hay que ver lo que teníamos que correr muchas veces en los ejercicios diarios. Pues hoy vamos a intentar que no sea así, ¿vale? Vamos a intentar que trabajéis lo antes posible. Así que bueno, Internet lo mismo, ¿vale? Usarlo como medio de comunicación a quien más le interese para hacer una timeline sobre Internet, ¿vale? Empezando, bueno, pues desde los propios orígenes, sus primeros usos militares, hasta, bueno, hasta la creación del World Wide Web o lo que queráis, ¿vale? Venga, avanzamos un poquito. Uy, ¿qué ha pasado aquí? No sé qué me sale dado algo. Vale, vamos a trabajar ya con el ejercicio de la asignatura, que consiste precisamente en eso, en un esbozo del timeline, del ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer una evolución histórica, partiendo desde el inicio que consideréis vosotros del medio de comunicación. Ejemplo, 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière en París, o la linterna mágica, lo que queráis, pero partir de un primer hito importante en el que consideráis que surge el medio como tal, ¿vale? Bueno, primero seleccionar un medio, evidentemente, el cine, la radio, la prensa, la tele, internet, lo que queráis. Pablo, me encanta el diseño de vestuario para cine. Voy a empezar a hablar y voy a dar clases en diseño de moda, lo que os he dicho antes, ¿no? O me encanta la escenografía y la dirección artística. Voy a hablar de la creación de decorados en cine, lo que queráis, lo que os sintáis cómodos dominando el tema, ¿vale? Y empezamos a trabajar con Canva, con Illustrator, los que diseñéis, con Pictochart, con la herramienta que queráis, ¿vale? Y lo vamos a subir a un Padlet, ¿vale? Y lo vamos a subir a un Padlet pues eso, son las 5:05, lo vamos a subir a un Padlet a las 5:25. ¿Nos dará tiempo? Sí, seguro, ¿vale? Un Padlet que os voy a pasar ya, ¿vale? Entonces, punto uno, se realizará un timeline por cada medio de comunicación en el que se reflejen, por el medio de comunicación que elijáis, en el que se reflejen los hitos más relevantes sobre el medio en cuestión a lo largo de la historia. Luego, diseñemos una actividad para vuestra futura aula. Vamos a llevar esto al aula.
Diseña una actividad para transmitir la evolución histórica de los medios de comunicación a tus alumnos, un timeline en este caso, ¿vale? Las actividades diseñadas serán compartidas en un muro de Padlet previamente creado por el docente, que soy yo. O sea, lo voy a pasar ya el enlace, que ya lo he creado, ¿vale? Y luego lo debatiremos. Alguien, el que quiera, la que quiera, los que sean más rápidos, que os apetezca, compartiremos con los compañeros y las compañeras lo que habéis hecho, ¿vale? Y lo mostraremos, ¿vale? Y luego, por supuesto, preguntas, dudas. Alguien ha preguntado en el chat y me viene estupendo. Pero dice que hagamos eso en 20 minutos. Sí, Jacob, estoy loco perdido. Sí, lo sé, lo sé. Lo mando muy rápido y sé que soy muy, muy urgente, sí. Sí, hombre, ¿cómo que no? Claro que sí. Claro que nos va a dar tiempo. Por supuesto que sí. Dejo de compartir. A ver qué. No, no, individual, Nuria, individual. ¿Pero hacemos ¿Vale? todos los medios o el que elijamos? No, 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 el que elijáis, el que elijáis. Uno solo. Vale, vale, estaba alucinando. Pero una No. pregunta, Pablo, habíamos dicho que podía ser rollo, no solo el historia entera del cine, ¿no? Si yo quiero hablar de un género concreto, saco un poco. Exacto. Vale, vale, Sí, vale, ¿vale? gracias. ¿Quién? Almudena, ¿no? Vale, sí, Sí, Almudena. perdón, que no me no avisé. Nada, nada. Ahí tenéis el enlace, ¿vale? Al Padlet, ¿vale? Ahí lo podéis subirlo en PDF, ¿vale? Trabajar el, el contenido en PDF, o sea, perdón, en la plataforma que queráis, en Canva, lo dicho, si alguien se siente cómodo con Illustrator, en Illustrator, donde queráis, ¿vale? Eso es, algo visualmente atractivo, exacto. Dejadme un segundo. Voy a hacer una cosa. Os voy a compartir ejemplos muy rápidamente mientras vosotros ya vais trabajando, abriendo Canva o abriendo lo que queráis, ¿vale? Voy a compartiros ejemplos de otros años. Venga, vamos al lío. Sí. Mientras vais abriendo Canvas, os pido que echéis un vistacillo rapidísimo a cómo trabajaron los compis. Esto no sé si es del año pasado o del anterior. Estoy compartiendo la pantalla ya, ¿vale? Veis aquí cómo esta compañera lo hizo de Disney, ¿vale? Muy, muy rápidamente. Cogió una plantilla de Canva y le añadió estas ideas que ella conocía ya previamente de Disney, ¿vale? Nuria Morillo, ¿no? Aquí, esta otra compañera lo hizo de la evolución histórica del cine de suspense y puso los orígenes con el expresionismo alemán y terminó con la proliferación del thriller psicológico y la vinculación con problemáticas sociales. Puso Black Mirror como ejemplo final, ¿no? Black Mirror nos viene muy bien para clase. Ya te cogieron el tema, dice el Mudena. De horror, bueno, no pasa nada. Este es suspense más bien, seguro que sale alguno ahora también de terror. El neorrealismo italiano hasta la actualidad, perfecto. Este compañero me acuerdo que le gustaba mucho el cine social, pues lo hizo del neorrealismo italiano, ¿vale? ¿Veis que pone aquí dos As? Neorrealismo italiano, ¿qué pasa? Que lo hizo muy rápido. Yo no, aquí esto es para soltar la mano, esto es como cuando dibujamos en una clase de dibujo, no estamos valorando el resultado final, estamos valorando que practiquéis, ¿vale? Bueno, hizo una eh, muy buen trabajo del cine social, ¿no? ¿Qué más? La evolución de los formatos en los videojuegos. Fijaos qué concreto es este chico, ¿no? El cine de fantasía como obra de entretenimiento, partiendo de Viaje a la Luna y terminando ¿Con qué terminó este chico? No me acuerdo yo de esto. No me acuerdo. Bueno, da igual. El CGI en el cine. Juan Bonet. Juan fue un alumno estupendo. Me acuerdo mucho de él. Vale, vale. La radio, por fin. Aquí una infografía súper sencillita de la radio, ¿no? La televisión, Nuria, también. La fotografía, Rosalía también me acuerdo mucho de ella. ¿Vale? La comunicación digital,
cogió una plantilla de Canva y le añadió varios recursos de FreePic, esta compañera. La historia del cine en general, ¿vale? La televisión. Bueno, ya os he puesto, creo, muchos. Mira, otro Disney. Os he puesto muchos ejemplos, ¿no? Pues ánimo, a por ello. Complicadísimo, dice Ana María. Claro, si esto es para soltar la mano. Pues todo esto lo hicieron, Carmen, todo esto que te he puesto lo hicieron en 20 minutos. Así que ya verás cómo más o menos da tiempo. Que no tienen que ser perfectos, ¿eh? Ni muchísimo menos. Pues vaya cracks, no es por nada, porque yo Todos, o sea, todos. no he abierto un Canvas en mi vida, o sea, no sé cómo hacer esto, sinceramente, ¿eh? No pasa nada. A ver, que no tenéis por qué entregarlo ahora, ¿eh? ¿Vale? Yo me gustaría que algunos de vosotros lo entregaseis ahora. Lo entregaseis ahora y ya os lo quitáis, pero esto no tiene por qué. A ver, que hay gente también trabajando en diferido, que verá esto en diferido, perdón. Entonces no tenéis por qué subirlo ahora. Ahora yo os dejo estos 20 minutillos para trabajarlo y si hay alguien que le da tiempo y que lo quiere comentar, oye, pues fabuloso. Pero sí, a lo mejor eso no lo he explicado bien. No tenéis por qué terminarlo, ¿eh? Pero este ejercicio sí para mí es muy importante porque os prepara para ese de dentro de un mes y una semana justo, ¿vale? Este es el simulacro de la actividad. Por eso os decía, Carmen, que voy a poneros el enlace al Padlet también en el foro, Claro, claro, ¿vale? Pablo, lo que pasa es que, claro, si esto hay que hacerlo con Canvas y tal, que yo lo hago, ¿eh? Pero claro, yo necesito más tiempo. Sí, pero sin problema. A ver, que a mí me gustaría que alguien lo hiciese para poder comentarlo aquí, ¿vale? Pero que si no, por eso os estoy ya subiendo ejemplos de año pasado, ¿vale? O sea que no agobiéis. No quiero que si alguien ha hecho alguna ya y tiene experiencia y lo puede terminar y lo podemos comentar, perfecto. Que si no, no pasa nada. Y también os insisto, estas actividades de clase no son valorables. O sea, yo lo que quiero es que practiquéis con esto y que tengamos muchos ejercicios de este tipo para subiros a la carpeta documentación, ¿vale? Os explico el procedimiento que vamos a seguir. Cuando tengáis el Padlet lleno, cuando ya me hayáis subido muchas actividades al Padlet, la semana que viene, lo que hacemos es que os lo pongo en la carpeta, os lo descargo todo y os lo pongo en la carpeta documentación como esto de aquí. ¿Veis que el título de mi documento aquí es 01, ejercicio sesión 1? Pues lo que voy a hacer va a ser subir todos vuestros ejercicios en un único documento, ¿vale? De forma que el día de mañana, cuando os acordéis de esta sesión o cuando lo vayáis a trabajar para el examen, digáis, vale, en la carpeta de documentación tengo todas las actividades que hicimos ese día. Las que hizo Carmen, las que hizo Almudena, las que hizo Héctor, las que hizo Ana María, etcétera, etcétera. ¿Vale? Javier nos pregunta, una pregunta de qué tenemos que hacer nuestro timeline, de lo que quieras, Javier, de la evolución histórica del medio de comunicación que quieras, del cine, de lo que hemos dicho antes, del cine, de la radio, de la prensa escrita, de lo que quieras. ¿Vale? Ahora que te decantas por un tema más específico, el cine como arte, el cine como industria, el cine de animación, la prensa rosa, lo que te dé la gana, ¿vale? Lo que quieras. Y vuelvo a insistir, no tienen que estar todos, ni muchísimo menos, hechos en 10 minutos ya, que vamos, ni muchísimo menos, ¿vale? Si alguien lo hace, fabuloso, porque así lo comentamos. Si no, aquí tengo yo para comentar, como estoy compartiendo ahora, los de otros años, ¿vale? Los del año pasado. Perdón. Aquí, esta alumna hizo la evolución de las redes sociales como medio de comunicación, ¿vale? Este otro de la evolución histórica de la radio. Fíjate qué sencillito. José Antonio lo hizo de la radio en España concretamente.
La evolución histórica de la radio en España, ¿vale? Prensa escrita, ¿vale? Bueno, muchos ejemplos, ¿no? Seguro que encontráis también alguna plantilla. Vuelvo a poner por aquí el Padlet porque si alguien lo tiene que buscar ahí en los... en el chat. Esto va a ser muy frecuente en las clases. Yo me voy a quedar callado un rato para que trabajéis tranquilamente, ¿vale? Venga, 5 minutillos más y volvemos. Y os enseño más cosas.
¿Qué tal, Pablo? Yo ya tengo algo. ¿Dónde te lo subo o cómo lo subo? Fantástico, pues pásalo a PDF y lánzalo directamente al Padlet, por favor. Vale, pero es como mega simple, ¿eh? No me he podido Sí, sí, poner muy claro, loco. si es que si has tenido 15 minutos o menos, ¿cómo no va a ser simple? Hombre, me asustaría si fuese súper, vamos, seguro que es bueno, Héctor, no te preocupes, tú Vale, lánzalo, lo vemos, vale, gracias. a ti. Pues ahora cuando lo suba te aviso. Ahí está, parece subiéndose, ¿no? Ah, me ha parecido que había alguien subiendo, lo típico que te sale en Padlet, unos puntitos de que hay alguien subiendo un trabajo. Todavía parece que no. Vale. Vale, pues mientras Héctor y algún otro compañero que le haya dado tiempo va subiendo esto, yo voy mientras tanto comentando algunas cositas de cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Con respecto a esto. ¿Cómo se sube? Nos dice Irene. Irene, importante, lo pasas a PDF, ¿vale? Y lo lanzas al Padlet. Abres el enlace este que te he puesto, ¿vale? Y lo pasas coges el documento y lo arrastras desde tu carpeta, desde donde lo tengas guardado, lo arrastras al Padlet, ¿vale? Directamente, simplemente arrastrarlo, ¿vale? De hecho, Aina y Héctor ya lo han subido, así que fantástico. Uy, Aina me lo ha quitado. Ah, no, ha vuelto. Perfecto. Aina, ha desaparecido de repente el tuyo. Venga, perfecto, pues comentamos rapidísimo el de... ¿Os animáis, Héctor, Aina? Venga. A Yo, ver, yo yo- lo he subido justamente porque es muy fuera de mi zona de confort Exacto, eso es lo y bueno. necesito que me digas cómo mejorarlo porque es algo que se me escapa totalmente. Perfecto. Oye, y discúlpame, ¿Aina o Aina? Ahí no, aquí está mal Aina. escrito. Sí, no sé por qué en unirme lo Perfecto, pusieron mal. Va con diéresis. perfecto, estupendo. Pues venga, primero Héctor y luego tú, ¿te animas? Sí, sí, por supuesto. Venga, vamos ahí con el de Héctor. Estamos compartiendo el de Héctor ya, ¿verdad? Héctor, ¿lo ves el tuyo? ¿Nos lo Sí, quieres sí, se ve comentar rápido? perfectamente. Perfecto, pues venga, coméntanoslo, porfa. A ver, yo he hecho como tres diapositivas diferentes. Para mí me parecía importante que expliquemos, antes de explicar los medios de comunicación, a qué necesidad atiende que existan medios de comunicación. Y teníamos una Perfecto. necesidad humana de comunicarnos. Esto es desde el principio de los tiempos. Yo lo he organizado como gestos, sonido y lenguaje oral, remitiéndonos más incluso a estas cosas que nos cuenta Horace Suaga de los neandertales o previamente a los neandertales. Sí, muy bien. Y los primeros humanos se comunicaban con gestos, expresiones, gritos y sonidos. Después de eso es cuando aparece el lenguaje oral. Después pasamos a las pinturas rupestres y a los símbolos, que ahora hay quien dice que son el primer cine, ¿no? Porque se Sí, movían las llamas de la hoguera y se veían formas en las paredes. Mucho antes de los periódicos o de la radio ya existían esas formas de transmitir mensajes pues de qué era peligroso, qué era divertido, cuáles eran nuestras tácticas de atacar a un animal para cazarlo entre varios. Después de exacto. ello, bastante después, llega la escritura, mucho antes de la imprenta, pero bastante después de las pinturas rupestres. Y el gran cambio llega cuando el ser humano necesita dejar testimonios por escritos, porque ya no vale con comunicarse con señales de humo o con silbidos, sino que tenemos que hacer llegar nuestro mensaje de un sitio a otro mucho más lejano. Entonces se empiezan a dejar mensajes por escrito. Y Fabuloso. luego, por último, he puesto la difusión pública, porque más adelante acaban surgiendo formas de comunicar a grupos grandes, tablones, pregones, manuscritos. Estos serían ya el inicio de las civilizaciones, empezarían a utilizar este tipo de cosas. Muy al final del todo, no lo he llegado a conectar, pero llegaríamos a los medios de comunicación, que sería ya Estupendo. la siguiente diapositiva. Muy bien, pues tú has hablado de la comunicación en general, estupendo, muy bien, del ser humano como ser comunicador, ¿no? Muy bien, estupendo, qué bien, Héctor, me encanta.
muy buena idea, muy original el Luego, si planteamiento. le sigues viendo, tienes como los Sí. medios de Ah, ¿qué has hecho comunicación. más? Madre Sí, mía, sí, madre debería mía. arriba. A ver, muy simple, pero Ostras, he hecho vale, como vale, otros cuatro. prensa, vale, 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 perfecto. Y luego el cine concretamente. Bueno, pues te va a salir una actividad inicial fantástica porque ya en 10 minutos ya has hecho esto que está completísimo. Así que fabuloso. Ahora a currar la actividad inicial. Qué bien. Oye, Héctor, muy buen trabajo, ¿eh? Muy original además. Muchas gracias, Muy Pablo. bien. No, no, Aina, si quieres presentarla, Fue si no, no te muy mal, preocupes. muy mal. O sea, ahora voy a hacer el No, ridículo espantoso porque lo de mi compañero ha sido espectacular. para Así nada, que, para nada. No vas a hacer ningún ridículo. Uy, mira, ah, mira todos los que hay, ¿ves? Al final, mira, ha subido aquí Jesús, ha subido, ¿quién más? Madre mía. Verónica, bueno, no nos va a dar tiempo, Aina, te vas a librar por eso, ¿vale? No nos va a dar tiempo porque son ya las y 28. ¿Tú sin quieres que lo problema. veamos? ¿Quieres que lo veamos rápido? Básicamente era para saber si era correcto o no, porque es lo que te digo, está muy fuera de mi zona de confort, entonces he cogido una plantilla más o menos que había y la he transformado. Yo tengo mi discurso, el que haría, mi discurso oral que haría, que acompañaría toda esta infografía. Perfecto, y has puesto digamos, el hito y luego la idea clave de ese hito. Muy bien, Sí, ¿vale? Perfecto, perfecto. sí, Y sí, como sí. está estructurado así en forma columna, pues es una línea de tiempo, perfecto. Y Sí, he además Pero cogido si incluso está pones algunas súper bien fechas. también. Claro que sí, además la idea clave nos sirve muchísimo en cualquier aula. Está muy Vale, bien, Aina. pues ya está, pues con eso más que suficiente. Pero a ver, está muy bien y está muy bien para 10 minutos, o sea que está el doble de bien. No puede estar mejor, en 10 minutos imposible. Ya lo que ha hecho Héctor ya es supremo, ya es demasiado. Total, total. Magnífico. Así que fabuloso. Y bueno, y no he visto todos los demás, pero os quería explicar una cosita antes de irme, ¿vale? Rapidísimo para que lo entendamos todo. Uy, ¿alguien ha desaparecido? Ahora, Verónica me había desaparecido y ha vuelto la actividad. Perfecto. Pues chicos, sigo compartiendo, ¿vale? Para explicaros que me voy a la pantalla principal de la asignatura y fijaos lo que vamos a hacer a partir de ahora. En los foros vais a tener aquí uy, perdón, que me he ido a la que no es. Ah, sí, bueno, nos vale igual. Esta es la del año pasado, ¿vale? La asignatura, o bueno, sí, la asignatura del año pasado. Me voy a la asignatura del año pasado, me voy a pregúntale a tu profesor, lo mismo que vamos a hacer en esta, y yo en la 1, en el 1, clase 1, tema 1, enlaces y posibles dudas. Y aquí os pongo el enlace a Padlet, ¿vale? Lo voy a crear el foro y los que estáis viendo esto en diferido pincharéis aquí en el enlace del Padlet. Una vez tenga yo hecho todas las actividades, ¿vale? Una vez estén recopiladas en el Padlet, vuelvo aquí, en este, ay, perdón, aquí no, aquí, vuelvo al Padlet que tenemos todos, ¿vale? Donde podremos ir volcando las cosas siempre en PDF y siempre, por favor, con vuestro nombre, que quede muy claro vuestro nombre por todos sitios, ¿vale? Siempre, siempre, yo soy muy de que se figure siempre el nombre por todos lados, ¿vale? Una vez tenga yo todo esto, la semana siguiente, o bueno, cuando pasen unos días suficientes para que a todo el mundo le haya dado tiempo más o menos, me voy yo a la carpeta documentación y aquí esto es como quedaría al final nuestra asignatura. ¿Veis? Me voy a la carpeta de documentación y voy a tener todos los ejercicios y voy a tener, por supuesto, todas las presentaciones de clase. ¿Vale? Esto es como va a quedar al final nuestra carpeta de documentación, tal y como quedó la del año pasado. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo pincho en 01, ejercicio, sesión 1, tema 1, que es lo que nosotros hemos hecho hoy, pues vamos a ver aquí cómo se descargan los del año pasado, los que ya habéis visto, ¿vale? ¿De acuerdo? Para que tengáis todos los ejercicios a mano, ¿sí? Bien. Por tanto, foros para abrir el Padlet y para ir subiendo los que no tengáis el enlace porque no habéis estado en clase presencial o porque queréis guardaros el ejercicio para hacerlo más adelante porque nos da tiempo en la clase o por lo que sea. Y luego nos vamos a carpeta documentación
y aquí vamos a tener un montón de cosas, entre ellas las presentaciones de las clases, que lo voy a subir, por supuesto, hoy mismo, y luego también los ejercicios que hagamos en cada una de las sesiones. Los 15 ejercicios que hicimos en el semestre pasado están aquí, ¿vale? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Foros para el Padlet? No pasa nada, Carmen. Carmen está, dice, en Canva todavía. Eso es, no, Leticia, perdona. Este no es el ejercicio que entregáis el día 20. Esto lo subís cuando queráis al Padlet. El ejercicio que subís para el día 20 es esto mismo, pero más desarrollado, con una pequeña reflexión de la cultura, de qué es la cultura audiovisual y ya, pues, currado con tiempo, ¿vale? Una actividad que esté trabajada con tiempo, ¿de acuerdo? Por tanto, este ejercicio, como os decía, nos sirve para soltar la mano, para ir trabajando. Eso es, esto es una práctica de cara al siguiente ejercicio. Perdón, de cara a la actividad inicial. ¿De acuerdo, Leticia? A eso me refería, ¿vale? Por eso me gusta este ejercicio tan simple, para que os deis cuenta. Aina decía que no le iba a dar tiempo, tal, y al final le ha dado tiempo y ya ha soltado la mano, como quien dice, ya ha practicado de cara a la siguiente, a la actividad inicial, ¿vale? Sí, sí, no pasa nada. Trabajaremos más, Ana María, y trabajaremos también y tendréis instrucciones, tendréis el briefing. No te preocupes, esto era para la primera toma de contacto para explicarlo. De hecho, Ana, habrá una clase especial de esto, ¿vale? Habrá una clase complementaria dedicada exclusivamente a esto que os dará Eva María, ¿vale? Pero me gusta empezar las clases nuestras con este ejercicio de hoy vamos a soltarnos ya a practicar O de cara sea, a la actividad inicial, ¿vale? Pablo, perdona, soy ¿Sí? Leticia. Hola, ¿qué Leticia, tal? ¿sí? Para que me quede Ujú. claro, ¿eh? O sea, lo que vamos a Sí, hacer es como ir trabajando. Ay, espera, que no he puesto la cámara. Ir no pasa nada. trabajando en casa este tipo de diseño, de análisis de un Sí, tema que elijamos. Y según tú nos vayas dando datos o nos vayas adelantando cosas, vamos como completándolo, haciendo más amplio o más elaborado, hasta el día sí, pero 20. sí, pero tú ya puedes empezar a trabajar. Sí, La sí, por idea es esta. eso. Vale. La idea Y es la esta. idea no nos la vas a supervisar, quiero decir, que igual pinchamos. Da igual. No, que no vaya a pinchar. No vaya a pinchar. La idea tendréis una clase complementaria con Eva, ¿vale? Con Eva Vale, María, que la hemos tenido antes. Tendréis una vale. clase exclusivamente para explicar esto, para explicar la rúbrica, para explicar lo que hay que hacer, para explicar lo que la infografía debería ser interactiva, que aquí evidentemente no nos ha dado tiempo para, por ejemplo, si yo pongo los hermanos Lumière, pues que pueda pinchar y ver Y te llega un... Vale, el enlace de, yo qué sé, de la llegada del tren a la estación o lo que sea. ¿Vale? vale, genial. Muy bien, Héctor ha levantado la mano por aquí. Héctor, cuéntanos. Gracias, Sí, yo Leticia. quería preguntarte, he visto que hay 15 ejercicios del año pasado. ¿Qué sueles hacer? ¿Un ejercicio por cada clase o...? Sí, esto mismo que hemos hecho hoy, haremos ejercicio en todas las clases, pero ejercicio enfocado a la explicación de un tema en concreto. Hoy ha tocado la evolución histórica, pues otro día a lo mejor nos toca debate sobre las fake news. Otros serán más de redactar en vez de más Vale. visuales, ¿vale? Y luego Por sobre... ejemplo, Te dime, quería dime. preguntar también, la actividad esta del día 20 de abril, que Sí, va a ser muy similar a lo que hemos hecho ahora, ¿es sobre algún tema en concreto o podemos...? en la evolución histórica de los medios, lo que tú decidas. Si tú decides la radio, si tú decides el cine, si tú decides lo que tú decidas, Vale, genial. ¿vale? Muy bien, bueno chicos, chicas, me voy que además tengo tutoría ahora por ahí de TFM, así que nos vemos el viernes que viene, ¿de acuerdo? Animaros a todos los que no ha dado tiempo y a los que estáis viendo esto en diferido a subir al Padlet la sesión, ¿vale? Muchas gracias a todos, que paséis muy buena tarde y por favor disfrutad mucho del fin de semana, que no sé vosotros, yo me he ganado este fin de semana, me lo he ganado. Muchas gracias a todos, disfrutad. Chao, saludos. Buen fin de.